Bueno, en esta ocasión vamos ahora a describir lo que es la arteria femoral profunda y sus colaterales. Ahora, todo tronco entonces que nosotros vamos a encontrar de nuestra arteria femoral profunda va a tener la siguiente cualidad o siguiente característica. Bien, recordemos un poquito acerca de cómo viene la distribución de la arteria femoral. Recuerden que viene la porción de la ilíaca externa. Cruza entonces a esta región y se vuelve la arteria femoral. Y la arteria femoral entonces se divide en dos porciones. Una arteria femoral superficial, que ya describimos su trayecto en otro video, y luego tenemos a la arteria femoral profunda. Ya que tenemos a nuestra arteria femoral profunda, entonces ahora vamos a tener lo siguiente. Vamos a presentarse una porción que se le conoce como una arteria muscular. No es una, son varias, pero va una porción hacia los músculos extensores y otra porción hacia los músculos aductores y flexores. Bueno, entonces, ¿cómo viene la arteria, los troncos en donde se van a irrigar esta parte? Bueno, primero tenemos una arteria que se dirige por la parte anterior, da vuelta por la porción del cuello y a esto nosotros le vamos a referir como la arteria circunfleja lateral o externa. Esta es la arteria circunfleja lateral o externa. La otra porción se dirige entonces hacia la parte posterior, pero también rodeando el cuello. Cuando rodea el cuello, entonces a esta región nosotros le vamos a decir arteria circunfleja interna o medial. De estas dos arterias vamos a encontrar que van a generar algunas porciones perforantes que van a llegar a esta región, que llegan por debajo del cuello. Ahora, noten una cosa muy importante, lo que es la arteria circunfleja externa va a ayudarnos a irrigar a lo que son los músculos que van a ser los músculos extensores, como por ejemplo el cuádriceps. No olvidemos que el cuádriceps o cuádriceps tiene la característica de que se forma de cuatro porciones, por eso se llama cuádriceps, cuatro. Vamos a tener un vasto lateral, un vasto medial, la porción de un vasto intermedio y de un músculo que se dirige de arriba hacia abajo, de la espina ilíaca anterior inferior hacia abajo, que se le conoce como recto anterior femoral o recto anterior crural. Ahí están las cuatro porciones de ese músculo cuádriceps. A eso nosotros le diremos, por eso la arteria circunfleja como arteria del cuádriceps. Entonces, repitiendo, tiene un vasto lateral, un vasto medial, luego tenemos a la porción de el vasto intermedio y una región que se le conoce como recto anterior femoral o recto anterior crural. A esa región es la que va a irrigar nuestra arteria circunfleja lateral o externa. La parte de la arteria circunfleja interna o medial tiene la característica de que va a ayudarnos a terminar de irrigar a la porción de los aductores. Nótese esto, los aductores tienen una zona altamente irrigada porque vienen de las porciones de la arteria obturatriz, que de hecho ya también se habló en algún momento. De la arteria obturatriz tiene un ramo que es un ramo lateral, una colateral medial, perdón, una colateral medial, en la cual viene la porción del músculo pectíneo, luego vamos a encontrar la porción del músculo abductor largo, aductor corto y el aductor mayor. Por lo tanto, podemos decir que los aductores están altamente irrigados por la porción de la arteria obturatriz, de la arteria circunfleja lateral, de la arteria circunfleja medial. Más que nada la arteria circunfleja medial, de eso referimos. Bien, ahora, ya que tenemos a esas regiones altamente irrigadas, vamos a ver que el trayecto que viene de la porción de la arteria, como tal de la arteria femoral profunda, va a venir de la cara posterior de lo que es nuestra arteria femoral. Pasa a través del triángulo de Scarpa. Recordando el triángulo de Scarpa, dijimos que es uno, el ligamento aquí, el ligamento inguinal. Dijimos que viene ahora la porción del músculo sartorio.
Y dijimos también que forma parte lo que es el músculo aductor largo. Ahí se forma nuestro triángulo de Scarpa. Bueno, después de su origen se va a ir hacia la parte más profunda. Una vez que llega hacia la parte más profunda, ahora va a llegar a la porción de la masa de los aductores, como ya lo mencionamos hace un momento. Esta se va a deslizar por delante de lo que es el músculo pectíneo, que de hecho el músculo pectíneo viene hacia la parte posterior, va a cruzar de aquí a su cresta, que se llama cresta pectínea, y va a pasar a través de lo que es el aductor menor, que pasa de aquí hacia acá. Se profundiza. Cuando se profundiza, entonces ahora va a circular por la parte más inferior de lo que son los aductores medio o el aductor corto y el aductor mayor. Va acompañada pues prácticamente de lo que es una porción superficial del nervio obturador. Lo importante es que pues el nervio obturador va a cruzar junto con la porción arterial para llegar a inervar a toda la porción medial de mi pierna. Ese trayecto, como les acabo de comentar, suena un poco, pues, un poquito difícil, pero realmente está muy fácil. Nada más hay que recordar que pasa por el triángulo de Scarpa, luego se profundiza a través de la porción del pectíneo y del aductor mediano, y después pasa a través del aductor corto y del aductor largo, para generar entonces sus colaterales, que ya dijimos que es la arteria circunfleja lateral, la arteria circunfleja medial, va a dar la arteria que ya comentamos que es la arteria del cuádriceps, aquí está nuestra arteria del cuádriceps, y va a dar algunas porciones que se le conocen como ramos perforantes. Esas son las colaterales primordiales de esta región. Lo más importante es que la arteria circunfleja externa pasa por la parte superior, ¿ok?, de la arteria femoral profunda, ya lo mostramos. Va a pasar exactamente por detrás del músculo que es el recto anterior y va a hacer prácticamente el rodeo hacia el trocánter. Lo dibujó muy hacia arriba, pero va a ir a rodear toda la porción del trocánter mayor hacia la región del cuello. Se anastomosa con sus ramas terminales o con sus colaterales terminales, que son, fíjense bien, si nosotros ahora viéramos una parte posterior, permítanme un segundito, aquí, si nosotros viéramos una parte posterior, entonces ahora nótese lo siguiente. Si ustedes recuerdan, la última vez que platicamos, aquí venía la porción de nuestra arteria femoral a través de lo que es el compartimento del conducto de Hunter. Lo vamos a poner aquí. Ahí está. Bien, vamos a ponerlo de esta manera. Esta es la porción del conducto de Hunter. Recordemos, aductor, ¿sale? El aductor largo, la porción de este músculo que dijimos que es el músculo vasto medial o vasto interno, y luego tenemos la porción del pectíneo. En esta región, fíjense bien, vamos a ver que aquí por la parte posterior vamos a encontrar a esta escotadura. Esta escotadura es la escotadura ciática mayor. Esta escotadura ciática mayor tiene una porción en donde va a reflejarse una de las arterias glúteas. Y esta arteria glútea, sobre todo la que va de manera descendente, genera colaterales que se van a anastomosar precisamente con las colaterales que vienen de nuestra arteria femoral profunda. Cuando se anastomosan entre estas dos, también van a llegar pues algunas colaterales de lo que es la arteria isquiática, la arteria circunfleja interna, porque recuerden que la porción lateral hace esto, y la porción medial se va hacia atrás, pero también genera ramos anastomóticos que llegan a esa región. Y vamos a encontrar una porción que es la arteria perforante. Van a llegar algunos ramos que van a colocarse de manera intraarticular. Esa parte que va de la manera intraarticular va
a llegar pues prácticamente a la porción perióstica que nosotros tenemos en el fémur. Sin embargo, también van a llegar hacia algunas porciones hacia arriba, como por ejemplo, una que se va a extender hacia la región superior, en donde se encuentra lo que es el músculo tensor de la fascia lata, la parte del músculo glúteo mayor y algunas porciones que se reconocen como regiones isquiotibiales. ¿Ok? Esos van a ser algunos ramos musculares que van a dar la porción de nuestra arteria circunfleja externa. Esta asciende y vamos a tener entonces porciones para el tensor de la fascia lata, las porciones del glúteo mayor y algunas de las regiones isquiotibiales. Esos van a ser algunas porciones que van a formar sus ramos, ¿sale? Sus ramos musculares. Ahora, luego vamos a quitar este, vamos a regresar a nuestro dibujo que teníamos originalmente. Nuestro dibujo original es este. Bien, vamos a ver que la arteria del cuádriceps nace de la parte anterior de la arteria circunfleja lateral o de la circunfleja externa. Fíjense bien, desaparece sobre todo en la cara profunda, aquí como la dibujé, desaparece en lo que es en la cara profunda del músculo recto anterior o músculo recto femoral o recto crural. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sus ramas distribuyen, esas ramas, esas colaterales, disculpen, se van a dividir obviamente hacia las 4 porciones de los músculos o del músculo cuádriceps. Entonces va una para el vasto medial, otro para el vasto lateral, otro para el recto anterior y otro para el vasto intermedio. En esas porciones se van a distribuirse la arteria, ¿sale? Nuestra arteria del cuádriceps, la arteria propia del cuádriceps. La circunfleja interna o la circunfleja medial por su parte, entonces nace de la porción profunda, más o menos a la misma altura de la porción de la lateral, así también como lo estamos especificando. Cruza prácticamente el borde posterior de lo que es el pectíneo. No olvidemos que el pectíneo presenta entonces un borde anterior y un borde posterior. Esa parte del pectíneo entonces la va a cruzar por el borde posterior. Y una vez que ha cruzado, sigue el tendón de lo que es el músculo obturador externo y va a rodear la porción del cuello quirúrgico de lo que es nuestro fémur. Va a llegar así a la parte inferior de la región glútea. Nuevamente regresamos a nuestra región glútea, como ya lo habíamos visto en el dibujo anterior, que tenemos aquí. Y esta que pasa por atrás, aquí tenemos la anterior. Aquí tenemos entonces la porción anterior y la porción posterior. De la porción posterior, entonces ya hemos quedado que llega a esta región. De la parte anterior llega también hacia la parte superior. Obviamente no olvidemos que el glúteo mayor presenta una gran extensión, es un músculo muy grande y termina en una línea que está en este punto que se le conoce como línea glútea. ¿Ok? Bueno, entonces lo más importante de este músculo, de esta arteria, es que va a dar pues prácticamente todo un rodeo. Va a pasar siempre por la parte posterior y también va a tener ramos que van a llegar hacia la porción articular. Nota, estas arterias que van a llegar hacia la porción articular no irrigan a la región, ¿sale?, de la cabeza del fémur, simplemente van a llegar a la porción del cuello. Eso se va a explicar un poco más adelante en otro video. Las ramas terminales o las arterias terminales van a ser algunos ramos que van a llegar a las porciones musculares, a las porciones de los aductores, como ya lo habíamos visto en esta porción, van a llegar ramos a la porción de los aductores y van a llegar a lo que son los músculos que se llaman músculos isquiotibiales, ¿ok? Los músculos isquiotibiales que tenemos en esa porción.